Bien, juventud, hoy día es voluntario, no hay asistencia, no hay pruebita corta, no hay nada, hay preguntas y además tenemos un pequeño documento preparado para ustedes. Eso no quita que si tienen alguna duda, pregunten, aunque son bien flojitos para preguntar. Vamos a compartir nuestro documento para trabajar un poquitito. Parece que es este. Tengo sus notitas por allí. No, pues este no es PPT, me equivoqué. Me equivoqué. Este es PPT. Ya, juventud, allí tenemos nuestra tutoría de electromagnetismo 11 de la semana 14. Es bien interesante esta, ya que aquí vamos a mirar que me perdió el ratón. Ahí apareció. Ya que aquí vamos a mirar lo que entra mañana en la prueba, ¿verdad? Los conceptos que se evaluarán en la prueba A2. ¿Profe? ¿Sí? Es que no subí este documento a cursos, ¿podría subirlo ahora? Sí, apenas terminemos. Ah, ya, súper, gracias. ¿Ya? Circuito de resistencia. Ya se acuerdan de resistencia en serie, resistencia en paralelo y mixto. Ojo, ¿ya? Ojo. Campo de inducción magnética. Esa es la corriente I que pasa por un alambrito, ¿verdad? Que es I de L cruz B. Fuerza magnética. La fuerza que se genera por un campo magnético cuando por un alambre pasa una corriente. Teoría electromagnética de Maxwell, la relación entre E y B. Y luego la misma relación E y B como ondas oscilantes, viajeras. Esos son los tópicos. ¿Ya? Y como siempre, los objetivos siempre son los mismos. Aplicar la teoría electromagnética en los contextos del mundo microscópico, interpretar los resultados obtenidos a partir de la aplicación electromagnética para inferir el comportamiento de la materia frente a. Y reconocer las aplicaciones de los conceptos que estamos estudiando fenomenológicos. ¿Qué hace el campo eléctrico? ¿Qué hace el campo magnético? ¿Qué nos puede hacer la luz? ¿Nos hace daño el micrófono que tengo en el oído? ¿Nos hace daño el celular? ¿Nos hacen daño las ondas electromagnéticas? Es la idea, ¿verdad?, que tenemos en este contexto de las ondas electromagnéticas. Y dicho sea de paso, prácticamente el 100% de los instrumentos que se usan en la ciencia y tecnología son de fenómenos electromagnéticos y, entre comillas, ópticos, donde uno ve qué sucede con la luz cuando pasa un medio, cuánta energía pierde, cuánta intensidad de luz pierde, y así aparecen los espectrofotómetros, etcétera, 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 en distintos equipos para medir, entre comillas, fluidos. Bien, veamos nuestro primer problemita. Y aquí empiecen a pensar qué preguntas hacen, dado que la idea de hoy es que ustedes pregunten.
La fuerza magnética sobre una carga en reposo siempre será igual a 0. ¿Qué opinan de eso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Verdadero. Para que aparezca una fuerza, la carga tiene que llevar una velocidad. Y cuando lleva una velocidad y se mete dentro de un campo magnético, se desvía, aparece la fuerza. Generalmente hace un círculo, ¿verdad? Entonces, la primera es verdadera. Entonces, esta es verdadera. La fuerza magnética sobre un elemento de corriente con intensidad mayor que 0 y L mayor que 0 siempre será distinta de 0. Creo que eso es falso. Muy falso. Muy falso. ¿Verdad? Esta es falsa. 3. La primera ecuación de Maxwell afirma que existen monopolos eléctricos. ¿Qué opinan? Que es verdadera. Verdadera, profe. Verdadera. ¿Ya? Verdadera. La resistencia del cobre es menor que la resistencia del mármol. Acá nos están diciendo que tenemos una resistencia de cobre ¿verdad? De cobre y una resistencia de mármol. ¿Qué tal? ¿Cuál es mayor que cuál? No se Creo que sabe la porque del una resistencia de... cobre. Perdón, no se sabe porque una resistencia de cobre puede ser tan extensa como el alambre de cobre que va desde acá de Santiago o de la central eléctrica y llega por allá por Copiapó. Y es cobre. Y el mármol es un no conductor. Por lo tanto, aquí no podemos comparar resistencias. No podemos comparar resistencias. ¿Por qué no podemos comparar resistencia? Porque no sabemos cuántos ohms tiene. Lo que sí, la resistividad del cobre es menor que la resistividad del mármol. Por esto es falso. No confundir la resistividad con la resistencia. ¿Está claro? Profe, una pregunta. ¿Sí? Que no me quedó muy claro por qué la 2 era falsa. Perdón, no te escuché bien. Que no me quedó muy claro por qué la 2 es falsa. Ah. Yo puedo tener distintas resistencias del mismo cobre, ¿verdad? Yo puedo tener una resistencia de cobre de 10 ohms, de 20 ohms, de 30 ohms, de 40 ohms. No, profe, la 2, la segunda. La segunda, Sí. La de la la fuerza fuerza magnética sobre el magnética elemento. sobre un elemento de corriente I y L, mayor que siempre, siempre será distinta de cero. No se olviden ustedes que la ecuación de la fuerza eléctrica cuando hay una corriente, que hay una corriente I,
por algo que tiene una longitud L, ¿verdad? Esa es la corriente eléctrica, produce una fuerza. Como esto es distinto de cero, es mayor que cero, y este es mayor que cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Una fuerza magnética significa que en el medio, en el aire, hay un campo magnético, ¿verdad? Y la fuerza eléctrica, no se olviden ustedes, que es I por L cruz B. Entonces tenemos el campo magnético. Dice una fuerza magnética, es que hay un campo magnético. I y L son positivos. Por lo tanto, siempre hay una fuerza que es distinta de cero. Esa es la ecuación que se estaba analizando en la pregunta 2. Pero entonces, no, ¿por qué es falsa? Como, no me queda muy claro. Perdón, profe. No necesariamente, porque acuérdate que como fue un producto cruz, ¿ya? Ah, ya, gracias. Entonces una cuestión es dónde está el producto cruz y otra cosa cuánto da el producto al multiplicar las cosas. Porque siempre distinta de cero, podría tener un campo magnético tal que cuando se multiplique el resultado sea cero. Ya, sí, caché, gracias, profe. Entonces, uno es verdadero dado que la fuerza magnética es directamente proporcional a la velocidad de la carga. Dos, es falsa porque la fuerza magnética también depende del ángulo entre el campo magnético. Te das cuenta como son tres vectores y es un producto cruz. Entonces hay un seno ahí que molesta. Un seno alfa. ¿Te acuerdas cuando uno calcula el módulo? I de L cruz B, entonces el I por L por B por el seno del ángulo que forma I con L. Entonces podría dar cero. 3, es verdadera, ¿verdad? Y 4 es falsa por la resistividad, no la resistencia. La alternativa correcta entonces era la C. Allí tenemos un número 2. Dadas las siguientes afirmaciones, un generador de campo eléctrico variable producirá campo magnético. ¿Ya? Un generador de campo eléctrico variable producirá campo magnético. Es la prueba que ustedes hicieron con la bobina, ¿verdad? La bobina. Cuando a la bobina le pusieron la batería y la pulsaban, generaba una perturbación, un campo magnético, ¿verdad? Se mueve la brújula y se movía el valor del teléfono. Entonces eso es verdadero. La luz es una onda electromagnética oscilante y viajera. Es viajera y oscilante porque es o es seno o es coseno. Creo que es verdadero. Verdadero, correcto. 3. Si se suman dos rayos de luz, se puede obtener una onda estacionaria. Piensen, tengo una linterna, prendo la luz. Ahí va la luz y choca en la muralla. Prendo otra contraria a la primera. Deberían chocar y parar en el medio, ¿verdad? Eso es falso. Porque pasa una por encima de la otra y siguen su camino, ¿verdad? Siguen su camino, entonces no es tan así, ¿verdad? Entonces 3 es falso.
Un generador de campo magnético variable producirá campo eléctrico. Eso es verdadero, ¿verdad? Porque cuando movemos el imán y damos vuelta el imán en una esfera, genera corriente. Y si genera corriente, se mueven las cargas. Y si se mueven las cargas, hay campo eléctrico. Entonces aquí la única falsa es la 3. Por lo tanto, esto es falso, esto es falso, esto es falso, y esta sigue siendo falsa. Por lo tanto, la respuesta es E. La respuesta es la E. ¿Alguna pregunta? ¿Ni una? Continuamos No, profe, entonces. todo ¿Sí? claro. Todo claro, profe. Perfecto. Aquí está la respuesta. 1 es verdadera, es la cuarta ecuación de Maxwell. 2 es verdadera, ¿verdad? 3 es falsa. La luz siempre es una onda viajera. No puede estacionarse, no se para. ¿Ya? ¿Está bien? Yo no le puedo prender la linterna y le digo a la luz, párate. Y llega la luz, partió de la linterna, ¿verdad? Y aquí se paró. ¿No? Sigue. ¿Ah? Entonces una onda siempre es viajera. Y la 4 es verdadera, la tercera ecuación de Maxwell. Luego la alternativa correcta es la E. Allí la tienen escritita para que la puedan ver. ¿Alguna otra consulta? No tengan miedo de preguntar. Aquí tenemos un problema número 3. Aquí hay que sacar la hojita, su cuadernito de apuntes, porque hay que calcular. Hay que tener la calculadora a mano. Un rayo de luz viaja en el agua. Entonces, allí tenemos la velocidad de la luz en el agua. Tenemos la velocidad de la luz en el agua. ¿Ya? Entonces, esta es la velocidad de la luz. ¿Ya? Es un rayo de luz viaja en el agua. Entonces, aquí tenemos agua, la superficie, el agüita, ¿no? Y en alguna parte por acá estará el fondo. ¿Está bien? Estará el fondo. Entonces, una luz viaja con esa velocidad en el sentido negativo del eje Z. Entonces, tenemos el eje Z hacia arriba, el eje Z, ¿verdad? En el eje Z, pero la luz de la linterna viaja en el sentido negativo del eje Z. Por lo tanto, nuestra luz o nuestra linterna está alumbrando hacia abajo. Por lo tanto, esta luz viene en el sentido menos K. ¿Verdad? Porque el de la X es la Y, el de la Y es la J, ¿verdad? Y el de Z es K. K. ¿Ya? Entonces aquí nos están diciendo que el módulo de esto es 2,25 por 10 a la menos 8 metros segundo, pero como C es un vector, está en la dirección K menos. ¿Ya? Menos.
Esa información sacamos en la lectura de este pedacito, hasta acá. Entonces vale ese número, está en la dirección K y tiene signo menos. Luego, el modo de E, es decir, el campo eléctrico, ¿verdad? Este C de la luz, C, el vector C. Luego el campo eléctrico, ¿verdad? Dicen que vale 2,3 y aquí vamos a empezar. Entonces, este 2,3 es el E0. ¿Está bien? Por el coseno, este es el K, el número de onda. K, el número de onda. K por X, es decir, el campo eléctrico está en la dirección Z. KX, claro, si la onda está en el eje Z. Más omega, la velocidad angular, por T, ¿verdad? Y este es el delta inicial. ¿Está bien? Este es el delta inicial. Por lo tanto, aquí tenemos el valor de K y tenemos el valor de delta. ¿Ya? Entonces, conocemos el valor de delta, conocemos el valor de K, y el resto. Veamos. La velocidad, determine la velocidad del rayo de luz. Ya lo hicimos. La velocidad del rayo de luz es menos, ¿verdad? 2.25 por 10 a la menos 8 en la dirección de K menos. Este es el vector. Ahora, si yo lo quiero escribir como vector, ¿verdad? Esa es la componente, solamente esa, yo tendría que escribirlo 0 en X, 0 en Y, menos 2.25 por 10 a la menos 8 en Z. Ahí está escrito como vector con sus tres coordenadas. En X vale 0, en Y vale 0, porque la velocidad de la luz está en Z con signo menos. La frecuencia angular. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? Omega, ¿verdad? Este que está acá. Omega. ¿Cuánto vale omega? K por C. ¿Se acuerdan? Omega es K por C. Por lo tanto, hay que multiplicar K por C para encontrar la frecuencia angular. El versor del campo magnético. Versor del campo magnético. Es decir, ¿qué dirección tiene el campo magnético? Aquí tenemos que recurrir al producto cruz. ¿Verdad? Al producto cruz. Tenemos ECB. No se olviden que E es igual a C cruz B. Entonces ahí tenemos que colocar los deditos nomás, pues ya sabemos que C es hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. ¿Qué más tenemos? C hacia abajo. Después tenemos E, está en la dirección de J, hacia allá adentro, ¿verdad? Por lo tanto, B tiene la dirección de Y, de X. Tenemos Z hacia abajo, primer vector, C, mirando hacia abajo el producto cruz, segundo vector,
¿verdad? B para el fondo, ¿verdad? Para el fondo porque está en J, y en X queda el vector B, en X. Por lo tanto, el versor del vector B es Y. Eso es por el producto cruz, que es C hacia abajo, hacia el fondo está E, porque E está en J, y por lo tanto nos queda B, queda en I por el producto cruz. Luego dice, evalúa esta ecuación que está acá arriba. Vamos a borrar un poco, hay muchos datos. Evalúa esta ecuación que está arriba, pero para B. Para Z igual a 0,2. Teníamos 540 multiplicado, Z tiene que estar en metros, 0.02 metros, más omega, que era K por C, 540 por C, por T, aquí está el valor de T. T van colocando para multiplicar el campo magnético, entonces, en este punto. ¿Cuánto vale? Y delta, perdón, en alguna parte estaba 10. Está dado. Entonces hay que calcular este valor para los números que nos dan, calcular el coseno, pero como nos preguntan cuánto vale B, B es igual a E0 partido por C. Ese es el B0. B0 por el coseno de todas estas cosas que están acá con los datos dados. Entonces, veamos cómo lo hicieron ustedes. Ahí está el valor de A, ¿verdad? La velocidad de la luz 0 en X, 0 en Y y menos 2.25 por 10 elevado a la 8, perdón, en Z. La B, ¿qué nos preguntaban la B? ¿Cuánto vale omega? Omega vale C por K, ¿verdad? Lo dijimos, ustedes tenían que multiplicar, omega vale C por K. Omega C por K. Este es el valor de C y el valor de K dijimos que era 540. Y ahí tengo omega, ¿verdad? Entonces, omega T. Luego, B, es el que hicimos, C cruz E, menos K cruz J, nos dio I. Dijimos menos C, después hacia atrás el otro vector J, este es E, este otro que teníamos era C, y el vector resultado, ¿verdad? B, nos dio en I. Este era J, y este es menos, ¿verdad? Menos hacia abajo era menos Z, y JK, menos K. Ya, ahí está el monito. Esto es perpendicular, y allá atrás es perpendicular. Eso es por el producto cruz. Por lo tanto, tenemos buena esta, era facilito encontrarla. Aquí había que acordarse de esta ecuación, que omega es la velocidad por el número de onda, y nos da inmediatamente el omega en radianes.
Luego, producto cruz, B es igual a C cruz E. Nos dieron que este estaba en J, este estaba en menos K, por lo tanto, menos K cruz J, colocamos la manito y nos dio en I. Casi tenemos 100% problema bueno al tiro. Luego, calcular la fase. Calcular la fase. La fase es lo que está dentro del coso, ¿verdad? La fase es lo que estaba dentro del sistema. K por Z, ahí está, K por Z, por la velocidad de la luz, ¿verdad? Esto era el omega por T, y este era el delta. Si calculamos todo esto, nos da 0,90922. ¿Para qué? Para luego entrar en la formulita que escribimos, ¿verdad? Que era E0, que estaba el valor, partido por C, por el coseno de la fase. Sí. Este. Y el vector B está en la dirección, dijimos, I. Entonces, este es el vector B. El 0 partido por C por el coseno de la fase en la dirección de I. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. El E0 está dado en el problema, 2, algo, 2,23 algo por ahí, partido por C que lo dieron, y nos dieron todos los datos para calcular la fase. Todos los datos. Y con eso, nosotros podríamos calcular, ahí está, B es igual a B0 coseno de la fase en la dirección de I, ¿verdad? Entonces eso vale 0 partido por C por el coseno del 0,922 que calculamos ahí arriba en la dirección de I. E0 vale 2,3, C vale 2,25 por 10 elevado a la 8, y en el tiempo que nos pidieron era 0,6042. Y eso nos dio 6,18 en la dirección de I. Y eso nos dio 6,18 por 10 elevado a la 9, a menos 9, en la dirección de I, Tesla. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá hay que preocuparse de la estructura matemática simplemente y nada más fijarse en la estructura matemática de la expresión, ya sea del campo E o campo B. Ambos tienen la misma fase. Si acá es E, coseno de lo mismo. Si esto es B, coseno de lo mismo que tenemos acá arriba. Esto. Entonces hay que acordarse que la fase, ¿verdad?, según la escritura, allí está. ¿Se dan cuenta? Aquí está la misma fase. Con la diferencia que está en otra dirección. Está en la dirección de J. K nos dicen Z, 0,2 metros. Nos dicen omega, que era igual al número de onda K por la velocidad de la luz. Por lo tanto, conocemos omega. Y nos preguntaron para un tiempo 10 elevado a la menos 12 segundos. Ya tenemos este término, menos 10. Y esto nos dio 0, ¿cuánto? 0,
922 creo que salía. Correcto, 0.922. 0.922. Vale todo esto. Solamente tienen que tener claro que este es el valor del K del número de onda. Esta es la posición, ¿verdad? Z, una posición de longitud Z, omega, velocidad angular, que costaba K por C. Tenemos el valor de K y tenemos el valor de C. Con la única diferencia que acá había que tener cuidado con esto que dice acá. Sentido negativo. En lugar de negativo. ¿Verdad? Entonces tenemos la frecuencia angular, el versor del campo magnético, ya lo sacamos por el producto cruz. Y la fase había que evaluarla con estos datitos que teníamos acá. Ya lo hicimos. Y transformamos esta ecuación a B. Y para transformarla a B es muy fácil, porque este número que está acá es E0. Y E0 partido por C es igual a B0. Entonces eso había que tener cuidado. B0 es igual a E0 partido por C. Entonces es fácil transformar la ecuación del campo eléctrico en campo magnético por el coseno, como dijimos recién, de la misma fase. Con la diferencia que esto tiene un versor, este era J, este era el versor I, por lo tanto el otro queda en la dirección de K. Eso. Preguntas, juventud. Nada. Nada, Por nada. ahora, profe. Ya. Entonces teníamos ahí los resultados, que yo se los voy a mandar se los voy a subir al tiro. Vamos a hacer también la transformación de la presentación de la clase en el video para subirlo, porque mañana nos encontramos a las 2, creo, 3:45. Aquí había dejado yo esta hoja en blanco para responder preguntas, hacer monitos. ¿Ah? Mis alumnos no saben algunas cosas y hay que explicarlas de nuevo, pero como son hombres de 7, no hay que explicar muchas cosas. Es malo, ¿ah? Bien, de más está recordar los libros que tienen que usar. No les quito más tiempo para que se vayan a estudiar. Les agradezco muchísimo su asistencia, pero me aparecieron un montón de alumnos que no están inscritos en la tutoría, no importa que vengan, ese no es el problema, ¿verdad? Solo que yo tengo que ahora que se termina hoy día la última tutoría, yo tengo que poner notas. Y los alumnos inscritos oficialmente en la tutoría es el señor Sergio Cepeda, que está. ¿Aló? Sergio Cepeda, ¿está o no está? Sergio Cepeda no está. Sofía Corbalán tampoco viene.
Darien, sí está. Darien, tienes aprobado el ramo, ¿ah? La tutoría. Después te mando por correo la nota. Vanessa Parragués no está y no ha venido nunca. Esa niña reprobó. María José Romero también tiene aprobado el ramo María. Esperanza también y Matías también. Todas las notas están buenas. Salvo Sergio Cepeda, que no lo vi para conversar con él, no vino. Significa que renunció. Ya, juventud, nos vemos. Un gusto haber compartido con ustedes. Que les vaya bonito. Gracias, que esté muy bien. Chao, profe, gracias. Mañana nos vemos. Gracias, profe. Que les vaya lindo. Sí, bueno. Ay, mira, ahí había una pregunta que le hicieron por... Yo nunca miro esto. Voy a investigar. Ya. Finalizar.